Prepárense para sumergirse en un mundo donde los hilos más finos del pasado pueden desentrañar los misterios más profundos y enigmáticos. Hoy les contaremos la cautivadora historia de una vieja fotografía amarillenta de la época de la Segunda Guerra Mundial. Durante largas décadas permaneció en silencio en el olvido, capturando en sus cuadros en blanco y negro a soldados nazis y mujeres prisioneras. Nadie podría haber imaginado que en esos píxeles en blanco y negro se ocultaba una verdad impactante, capaz de cambiar por completo todas nuestras ideas sobre esa época lejana. Esta increíble y emocionante historia comienza con Amelia Brenner. Ella ni siquiera sospechaba que sus vacaciones de primavera se transformarían repentinamente en una verdadera investigación detectivesca. Hace apenas 2 semanas, en Múnich, falleció su abuelo Emil Brenner, un hombre callado y misterioso con gafas gruesas y un suave acento bávaro. Para toda la familia seguía siendo prácticamente un extraño. Solo se sabía que había trabajado como periodista de guerra. Nunca se volvió a casar tras la muerte de su esposa y coleccionaba apasionadamente cámaras antiguas. Además, siempre mantenía cerrado con llave el segundo cajón de su escritorio. Precisamente ese cajón, cuya llave Amelia encontró pegada con cinta adhesiva debajo del tablero, se convirtió en el punto de partida de toda la historia. Dentro había un sencillo sobre marrón con una sola palabra, draußen, en el exterior en alemán, y en él se encontraba esa misma fotografía. Antes de pasar a la parte principal del relato, quisiéramos pedirles un pequeño apoyo. Un me gusta y una suscripción serán la mejor muestra de gratitud. Gracias. La imagen en blanco y negro, ligeramente curvada en los bordes por el paso del tiempo, capturaba literalmente el aliento con su expresividad. En ella se veía una fila de mujeres prisioneras con las manos atadas, de pie frente a una formación de soldados nazis, oficiales e incluso espectadores casuales. Los rostros de las mujeres estaban llenos de emociones indescriptibles. Algunas parecían aterrorizadas, otras sorprendentemente tranquilas. En el fondo se distinguía un bosque y el borde de una plataforma ferroviaria. Los dedos de Amelia se entumecieron de emoción. No entendía por qué. Al dar la vuelta a la foto, vio una inscripción desvaída: Estación de Tránsito Rona. Septiembre de 1943. Posiblemente, Lubárska, la de la extrema izquierda. Lubárska. Ese nombre despertó instantáneamente algo importante en su memoria. Una conferencia universitaria, un estudio temático. Sí, una conferencia sobre las mujeres perdidas de Varsovia. Anja Lubárska, enfermera de 20 años que ayudaba a transportar armas y alimentos al movimiento de resistencia. Desapareció sin dejar rastro durante la retirada nazi por el este de Polonia. Se creía que había sido ejecutada. Nunca se había encontrado ninguna fotografía confirmada para determinar su destino. Amelia sacó inmediatamente el teléfono, fotografió la imagen y la envió al Dr. Anton Reeves, profesor de Historia Europea Moderna de la Universidad de Múnich. Hola, perdona que te moleste en vacaciones, pero encontré esta foto entre las cosas de mi abuelo. ¿Podría ser ella, Anja Lubárska? ¿Puede ser verdad? Esperaba un cortés, tal vez, o un simple, gracias. En cambio, solo 20 minutos después llegó la respuesta. Amelia, esto es increíblemente importante. Bajo ninguna circunstancia dañes el original. ¿Puedo obtener tu permiso para enviarlo al Instituto de Archivos Militares? Esto puede tener un enorme significado. Menos de un día después, la fotografía ya estaba en un estuche especial con control de humedad, donde la examinaban cuidadosamente bajo aumento y la escaneaban en una base de datos de alta resolución. Eva Tamasek, investigadora principal del instituto, llevaba años rastreando a mujeres no registradas, prisioneras de las regiones orientales de Polonia. Nunca antes había visto una imagen tan nítida, tan bien conservada, y mucho menos una fotografía en la que la posible víctima estuviera tan claramente identificada. Estamos ante un momento históricamente raro, explicó Eva. Sus ojos recorrían el monitor. Si es Anja, esto es la única prueba fotográfica de su destino. Podría cerrar uno de los últimos casos sin resolver sobre crímenes de guerra nazis contra la resistencia polaca. Durante la semana siguiente, los expertos analizaron minuciosamente los uniformes de los soldados nazis capturados en la imagen. Se confirmó que los soldados pertenecían al Schutzstaffel o SS. La ubicación, determinada por las marcas de la plataforma ferroviaria, coincidía exactamente con una parada conocida cerca de Rona, que en 1943 servía como punto temporal de detención para prisioneros políticos. El verdadero punto de inflexión llegó cuando la imagen fue mejorada con un software especial. Usando una tecnología patentada desarrollada para casos fríos, ampliaron la imagen de la mujer que creían que era Anja.
En su oreja izquierda se descubrió una pequeña cicatriz. Una cicatriz que coincidía perfectamente con los registros médicos de un accidente en bicicleta ocurrido en 1938. Y su collar, una fina cadena con un colgante triangular, resultó idéntico al descrito en una carta conservada a su hermana. «Es ella», pronunció finalmente Eva. Su voz temblaba. «Realmente es ella». Amelia estaba conmocionada. Su abuelo, que siempre había sido tan taciturno sobre la guerra, había capturado, posiblemente, la última imagen de una heroína de la resistencia. Pero, ¿por qué guardó silencio? ¿Por qué la escondió? ¿Sabía que tenía en sus manos un documento histórico tan importante? El instituto comenzó a preparar un informe para presentarlo al Archivo Nacional Polaco y a la UNESCO. La fotografía debía convertirse en la pieza central de una nueva exposición itinerante dedicada a la resistencia en tiempos de guerra. Amelia firmó todos los documentos para donarla oficialmente en nombre de su abuelo. Todavía se sentía extraña, el orgullo se mezclaba con una profunda inquietud. «Es tan extraño», le dijo a Eva. «Todo este tiempo pensé que mi abuelo solo fotografiaba soldados y edificios destruidos. Ni siquiera podía imaginar que estuviera tan cerca de las historias de estas personas». Eva asintió. A veces una sola imagen puede decir más que 1000 informes. Cuando se completaba el último procesamiento de los escaneos, uno de los técnicos, que trabajaba hasta tarde en la noche, decidió mejorar para la exposición otros detalles de la fotografía: las traviesas del ferrocarril, la línea del bosque, los rostros de los soldados. Y entonces se quedó paralizado. Uno de los hombres en el centro del encuadre destacaba claramente de la multitud. Algo en su postura, confiada y tranquila, y una leve sonrisa parecían completamente fuera de lugar en ese entorno sombrío. El técnico amplió la imagen y literalmente se quedó petrificado. No podía imaginar qué descubrimiento impactante le esperaba. La noticia de que la fotografía podría contener la última imagen conocida de Annie Lubárska ya había generado revuelo en las comunidades académica e histórica. En pocos días, esta historia apareció en los titulares de los medios polacos. Misteriosa enfermera de la resistencia posiblemente identificada en una foto militar perdida hace mucho tiempo, decía uno de los titulares. Para el equipo del Instituto de Archivos Militares fue un avance. La culminación de años de esfuerzos por digitalizar documentos y cotejar testimonios personales. Pero la fotografía no estaba dispuesta a permanecer en las sombras. En la penumbra del laboratorio del instituto, donde se mantenía una temperatura estricta, entre los empleados comenzó a extenderse una silenciosa emoción. Y no concernía a las mujeres, sino a uno de los soldados nazis. El técnico que notó al soldado extraño, Lukas Mayer, estudiante de posgrado especializado en propaganda militar, era conocido por su increíble atención al detalle. Mejoraba los rostros de cada hombre en la formación, ajustando el contraste para el archivo digital, cuando notó algo fuera de lugar. «Este tipo no encaja», le dijo Lukas a Eva, señalando la pantalla. «Sus insignias son ligeramente diferentes. Su rostro está más limpio. No se parece a los demás». Eva se inclinó. El hombre en cuestión estaba en el centro de la formación, alto, con rasgos faciales expresivos. No parecía preocupado ni indiferente como sus compañeros. Tenía una cierta postura, casi orgullo. «He visto esta cara antes», añadió Lukas. «Pero no aquí, en algún otro lugar». Pasaron la imagen por un programa de reconocimiento facial calibrado con bases de datos de la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, que comparaba fotografías antiguas, documentos de identidad y expedientes de inmigración de posguerra. En el pasado había ayudado a identificar guardias de campos, civiles desplazados e incluso miembros de la resistencia. Esta vez, el programa arrojó algo completamente inesperado. 97% de coincidencia, Friedrich Kellermann. Eva parpadeó. «Esto no puede ser». Kellermann murió en el 41. Suicidió durante la retirada de Leipzig. Está indicado en todos los informes. Repitieron la prueba. El resultado fue el mismo. Kellermann era una de las figuras más esquivas en la historia de las SS oficial de operaciones psicológicas, del que después de 1940 no quedaba ninguna fotografía conocida. Sus movimientos después de 1940 estaban envueltos en rumores. Los registros oficiales sugerían que había muerto en los últimos meses de la guerra, pero su cuerpo nunca fue encontrado. El laboratorio levantó todos los materiales disponibles, informes de campo archivados, expedientes de inteligencia, testimonios orales. Uno de los informes, fechado en 1951 y desclasificado hace solo 3 años, contenía una notificación de Interpol emitida desde Buenos Aires, Argentina.
En él se decía que un hombre que se hacía llamar Frederico Kellman había solicitado una licencia de navegación. Al informe se adjuntaba una fotografía de baja calidad de un obituario de 1973. La similitud era asombrosa. La misma línea de cejas, la misma nariz afilada, las mismas orejas. Y otro detalle saltó a la vista: el meñique de la mano derecha, que se curvaba ligeramente hacia adentro. Resultado de una vieja lesión en un ring de boxeo. Coincidía con los registros médicos de Kellerman de su juventud en Frankfurt. Eva se apartó de la pantalla. «Vinimos aquí para contar la historia de una mujer perdida», pronunció en voz baja. «Pero esto puede reescribir parte de la historia de posguerra. Empezamos intentando identificar a las víctimas, pero ahora parece que hemos encontrado algo completamente diferente. Un rostro que no debería estar allí y una persona que nunca deberían haber encontrado». Eva guardó silencio al principio. Miraba la imagen mejorada. Sus ojos iban del informe de IA sobre reconocimiento facial a la imagen ampliada del soldado. La similitud era innegable. La misma línea de la mandíbula, los mismos pómulos marcados, ojos demasiado agudos para ser coincidencia. Pero fue esa sonrisa la que lo decidió todo. La había visto antes en una fotografía granulada de periódico de 1941, usada en un folleto de propaganda nazi. En ese momento el soldado no tenía nombre, solo un rostro. Y ahora estaba aquí de nuevo, 80 años después, con perfecta nitidez. «Ejecútalo de nuevo», dijo Eva. Su voz estaba tensa. Lucas repitió el escaneo con filtros de mayor resolución. Luego lo verificó cruzadamente con archivos internacionales. La coincidencia aumentó a 97,3%. El nombre permaneció igual: Friedrich Kellerman. Kellerman, el coronel fantasma, como lo llamaban algunos historiadores. Una de las figuras más esquivas de la guerra. Sirvió en el SD, el ala de inteligencia de las SS y, según rumores, coordinaba campañas psicológicas y operaciones antirresistencia en toda Polonia y Hungría. Los testigos lo describían como carismático, casi elegante, que rara vez alzaba la voz pero exigía obediencia total. También, según todos los datos oficiales, estaba muerto desde abril de 1945. La última vez que lo vieron fue en Leipzig durante el avance aliado. Ni cuerpo, ni juicio, solo humo, fuego y silencio. Los pensamientos corrían. Si era él, si esta fotografía realmente capturó a Kellerman vivo en 1943, y si no murió 2 años después, entonces la fotografía no era solo prueba de una víctima. Era una ventana a la mentira. Convocó una reunión cerrada con el consejo del instituto e invitó al Dr. Thomas Wils, historiador forense que durante décadas había investigado las fugas de nazis de posguerra. Wils estudió la fotografía con precisión quirúrgica. «He perseguido el rastro de Kellerman durante años», dijo. Corrían rumores de que había escapado por las llamadas rutas de ratas, caminos secretos de huida a Sudamérica. Argentina era un destino favorito, pero nunca tuvimos confirmación de su rostro, ni siquiera una imagen clara después del 42. Ampliaron su búsqueda, revisando expedientes de inmigración de Sudamérica, memorandos de inteligencia desclasificados y archivos digitalizados de obituarios. Y entonces lo encontraron. Frederico Kellerman, inmigrante alemán que se estableció en Argentina en 1949, abrió una empresa naviera en Rosario y murió en 1973. Artículos de prensa locales alababan su labor benéfica y lo describían como un europeo refinado con un habla impecable. Pronto se descubrió también una foto de su pasaporte. Era granulada, pero suficientemente informativa. Meñique curvado, ceja inclinada, la misma leve sonrisa. Wils colocó la foto encontrada junto al cuadro mejorado del original de Amelia. «No hay dudas», dijo. «Este hombre vivió una segunda vida. No en la vergüenza, no escondido, sino en total comodidad». Invitaron a Amelia a revisar los hallazgos. Se sentó en silencio mientras le explicaban lo que había descubierto la fotografía de su abuelo. Un fugitivo, escondido a plena vista, cuyos crímenes fueron enterrados bajo capas de una nueva identidad y transformación de posguerra. «No sé si mi abuelo lo sabía», dijo finalmente. «Si lo sabía, tal vez por eso lo mantuvo en secreto. Tal vez intentaba proteger a alguien, o tal vez simplemente tenía miedo». Eva asintió lentamente, aún procesando lo que habían descubierto. «Lo que comenzó como la búsqueda de una mujer perdida», dijo, se convirtió en algo completamente diferente. Ampliamos la imagen para darle un nombre a la víctima, y en cambio recibimos el shock de nuestras vidas. El instituto contactó inmediatamente con órganos legales e históricos. Comenzaron negociaciones con Interpol,
la Comisión Histórica de Argentina y los Archivos Federales de Alemania. La fotografía se convirtió en un elemento clave no solo en una investigación de asesinato olvidada hace mucho, sino en esfuerzos más amplios por exponer las fugas de nazis de posguerra. Y a medida que la información se difundía, los medios de comunicación captaron la verdadera historia. En 48 horas, la fotografía fue mostrada en todos los principales canales de televisión europeos. Periódicos desde Berlín hasta Buenos Aires imprimían variantes del mismo titular: oficial nazi fugitivo identificado en fotografía de hace décadas. Los comentaristas discutían no solo los aspectos históricos, sino también las cuestiones éticas. ¿Cómo pudo un hombre como Friedrich Kellermann desaparecer sin dejar rastro? ¿Y cómo pudo ser glorificado tras su muerte, cuando su pasado nunca fue cuestionado? La Comisión de Responsabilidad Histórica de Argentina reabrió varios casos dormidos relacionados con la inmigración de posguerra. Interpol revisará oficialmente sus registros sobre Kellermann. El gobierno alemán, aunque con cautela, emitió una declaración calificando este descubrimiento como una oportunidad para corregir omisiones históricas. Pero las reacciones más fuertes vinieron de aquellos más cercanos a las sombras que dejó Kellermann. Sus nietos en Argentina, ahora mayores de 60 años, estaban atónitos. Uno de ellos, Martin Kellmann, era ingeniero de construcción jubilado. La otra, Elena Kellmann, era una activista de derechos humanos. En una entrevista de prensa, Elena sacudió la cabeza con incredulidad. Mi abuelo era amable. Nos enseñó a defender los intereses de los demás. No puedo reconciliar a este hombre con el rostro de esta fotografía. Pero si es verdad, si nos mintió a todos, entonces la justicia nunca triunfó. La imagen cobró nueva vida no solo como fragmento de registro histórico, sino como símbolo de la frágil línea entre responsabilidad y anonimato. En el instituto, Eva y el Dr. Wilsch comenzaron a elaborar una cronología que mostraba la fuga de Kellermann, pasaporte falso emitido en Austria, viaje a través de Génova por las rutas de ratas y llegada a Buenos Aires bajo el programa de refugiados católicos en 1949. Entre los elementos más escalofriantes del caso estaban aquellos que nunca llegaron a los archivos. Historias no contadas, testimonios no recopilados, justicia que nunca se alcanzó. Anja Lubárska, la mujer que una vez dio significado especial a la fotografía, aún figuraba oficialmente como desaparecida, pero la fotografía le dio un nombre, un tiempo y un lugar definitivo. En un evento de prensa dedicado a la inclusión oficial de la fotografía en el Archivo Europeo de la Memoria del Holocausto, se abrió un pequeño estuche de exposición. Dentro, la fotografía original descansaba junto a una leyenda: Mujeres prisioneras en la estación Rona, 1943. Esta imagen confirmó la identidad de la enfermera de la resistencia Annie Lubárska y reveló la fuga del oficial de las SS Friedrich Kellermann y su transformación de posguerra. Fotografía de víctimas y verdad, escondida a plena vista. Meses después, la imagen colgaba en una tranquila galería en Varsovia. Los visitantes se detenían ante ella. Algunos murmuraban algo, otros guardaban silencio, absorbiendo todo el peso que llevaba. Bajo la fotografía se añadieron dos placas. Una para Annie Lubárska, inmortalizando su valentía y su último momento conocido. Otra para Friedrich Kellermann, no como homenaje, sino como corrección histórica. La fotografía comenzó como un hallazgo curioso de un cajón cerrado con llave, una reliquia del pasado lejano, pero ahora se convirtió en prueba de que la memoria vive incluso cuando la historia intenta enterrarla. Cuando Amelia estaba entre los visitantes, observando cómo una nueva generación se inclinaba para estudiar el momento capturado, sintió un zumbido silencioso de justicia, finalmente despertando. A veces la verdad se esconde en el fondo, hasta que nos atrevemos a ampliar la imagen. Esta fotografía olvidada resultó ser más que un simple fragmento de historia. Era una bomba de tiempo de verdad. Una imagen, dos historias, un fugitivo. ¿Qué más puede estar escondido en el fondo de nuestro pasado? Cuéntenos sus pensamientos en los comentarios a continuación. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final. Su apoyo, me gusta y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden presionar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos vídeos.